Me encantaría que me comentaran las características singulares que tiene la selva valdiviana y un lugar como Piluncura en base a todo lo que ustedes han estudiado, han observado. Estamos hablando de que esto sería algo así como el refugio, ¿cierto? Donde todas las especies fueron, ¿cierto? Para poder pasar la glaciación y de ahí repoblar los otros territorios, lo cual genera una alta diversidad debido a que confluyeron elementos florísticos de muchos lugares para un poco salvar su, ¿cierto? Su existencia durante la glaciación. Pero por otro lado también el vínculo, en esta misma historia como geológica, la cordillera de la costa em, tiene suelos un poco más delgados. ¿M? Y estos suelos, además que la cordillera es más antigua que los Andes geológicamente, entonces son ecosistemas extremadamente frágiles. Eso es algo muy relevante. Básicamente son lugares muy amenazados porque son de fácil acceso, ¿cierto? Tienen esta característica de ser algo así como el núcleo de repoblamiento del resto de los territorios, es decir, tienen esta condición que decía Duncan de ser, ¿cierto? De haber sido el refugio de todos y por ende tener muchas características solo propias de la costa, pero además estar y convivir ahora con un uso intenso, intensivo, ¿cierto? En suelos mucho más delgados y más vulnerables que en el valle y que en los Andes. Entonces, y algo ya para aumentar la dificultad a esto, a la conservación, es que además están muy poco representados en el SNASPE, en el sistema nacional, ¿cierto?, de áreas silvestres protegidas. Entonces, el rol de los privados en la cordillera de la costa es muy relevante en ese sentido, porque no hay áreas extensas protegidas por el Estado que puedan asegurar que estos ecosistemas, en esta condición mucho más degradada y antropizada que muchos otros territorios, puedan persistir para el futuro. Entonces eso es algo extremadamente relevante, ¿sí? Ahí un poco también le doy el pase a Duncan, que él vive ahí y conoce mucho más que yo. Sí, bueno, también hay otras cosas interesantes, siguiendo con lo que menciona Ariel, es que justamente el grado de intervención nuestro sobre la cordillera de la costa ha sido mucho mayor en términos comparativos, por ejemplo, con lo que hemos hecho en los Andes, ¿ya? O sea, de hecho, desde el siglo XVIII que ha habido un uso intensivo de la cordillera de la costa, primero con todo lo que fue la deforestación para cultivos agrícolas, especialmente trigo, ¿cierto? Chile era un país muy importante que exportó mucho trigo, especialmente a California. Entonces, desde el siglo XVIII, especialmente, ahí comienza un, un cambio de uso de suelo y una transformación del paisaje de la cordillera de la costa. Antes también hubo, por supuesto, pero en ese momento se podría decir, un punto de quiebre en cuanto a la intensidad, a la severidad Claro. de ese cambio de uso de suelo y de deforestación, ¿ya? Y más recientemente, desde la década del 80 a los 2000, también ha habido una disminución significativa, ya cercana al 50% de lo que existía de cobertura de bosque entre la región de Valparaíso y los lagos, ya producto ya sea de incendios, habilitación de tierras agrícolas o también cambio de uso de suelo para instalación de plantaciones forestales, ¿ya? Entonces la cordillera de la costa, eh, a partir del siglo XVIII y también mucho más severamente también durante la segunda mitad del siglo XX, ha tenido una intervención muy, muy fuerte, y sin mayor planeamiento a escala territorial, ¿ya? Sin mayor ordenamiento en cómo lo utilizamos, ¿ya? Y eso ha tenido una serie de consecuencias tanto ambientales como sociales, ¿ya? Las ambientales son las más obvias, ¿cierto? Y también sociales en mucho desplazamiento de campesinos a la ciudad, especialmente durante la década de los 70 y 80. Y también estos mismos efectos severos, ¿cierto? Hay que pensar que, al igual que todas las cadenas montañosas, la cordillera de la costa tiene un rol importante
como le llaman los hidrólogos, ¿cierto? Como torres de agua, ¿ya? Como captan la lluvia, ¿cierto? Funcionan como grandes embalses, ¿ya? Y luego se producen estos flujos que son continuos durante también el verano. En la zona al sur especialmente desde la zona del Biobío hacia el sur, hay muchos comités de agua potable rural que dependen del agua que se genera, ¿cierto? En las quebradas de la cordillera de la costa. Entonces hay un vínculo muy estrecho, ¿cierto? En cómo manejamos el paisaje y el territorio y cómo obtenemos ciertos beneficios de él, como por ejemplo el agua, ¿cierto? Algo tan importante como el agua. Y que Claro. dentro de esa dinámica, ¿qué otros tesoros guardan lugares como estos, como la Reserva Piluncura, para toda la población y todo el ecosistema? Eh, Tal vez lo más importante en un lugar tan intervenido, con tanta historia de uso, es la recuperación de la biodiversidad. Estas reservas efectivamente permiten este repoblamiento y, y así como hemos visto desaparecer o casi desaparecer algunas poblaciones, luego hemos visto recuperarse algunas también con esfuerzos de conservación, en este caso y en esa zona de privados, ¿no? Em, y, y parece ser algo muy, muy relevante y un poco vinculándolo con lo que decía Duncan, hemos visto también cómo la comunidad, los comités de agua potable, se han preocupado de entender esta relación que hay entre las cuencas abastecedoras y el bosque que regula, ¿cierto? Esta disponibilidad de agua en estas cuencas. Entonces la restauración de estas cuencas ha sido un trabajo también que ha sido, bueno, apoyado por muchos profesionales, pero que ha surgido de la iniciativa y posiblemente también de la necesidad de las comunidades costeras. Es increíble pensar que en un lugar donde llueven 2.500, 3.000 milímetros pueda haber escasez de agua y en algunos lugares de la costa valdiviana lo hay en verano, específicamente por lo que dice Duncan, donde el suelo y la degradación del bosque, ¿cierto? No permiten que funcionen estas quebradas y estas cuencas como esponjas que puedan contener esta agua que mayoritariamente ingresa en otoño e invierno o parte de la primavera y luego también permite que haya agua en verano, ¿sí? Cuando no llueve. Y eso en lugares muy degradados y donde el bosque ha sido también intervenido, también se ha perdido en un lugar donde llueven más de 2.000 milímetros. O sea, uno lo podría entender para un lugar como Valparaíso, que llueven 300 milímetros, pero no donde llueven 10 veces más, ¿no? Entonces, pero por otro lado también, sobre todo el trabajo que han hecho muchos de los colegas de Duncan en la facultad donde él trabaja y colegas de ciencia en la Universidad Austral, la identificación también de mamíferos grandes, digamos, ¿cierto? O de pequeños, bueno, además de roedores y pequeños mamíferos también sabemos que el puma habita ese lugar. También están los felinos más chiquititos, ¿cierto? Las huiñas y otros que también se han observado. Y una cantidad de aves es muy conocido, ¿cierto? La diversidad de aves que hay en la costa, asociado también a la cantidad de plantas y también de arbolitos pequeños. Hay muchas, muchas mirtáceas, hay muchos arbustos en esas zonas que generan flores y frutos, y las aves juegan un rol muy, muy relevante en dispersar y en permitir y favorecer, ¿cierto?, que las semillas puedan germinar. Entonces, hay una dinámica muy, muy linda, y estas especies que son árboles pequeños, que llamamos de esta familia de las mirtáceas, generalmente en los árboles nativos de esa familia son pequeños en Chile, y hay algunos lugares en la cordillera de la costa donde hay grandes ejemplares de estos árboles, ¿sí? Incluso en lugares donde pareciera que ya habrían sido cortados, en realidad parecen ser verdaderos tesoros. El único lugar donde yo he visto un meli, por ejemplo, muy, muy Sí, grande en ese lugar. Y el otro bosque que Duncan conoce muy bien y que ha estudiado mucho, el bosque de olivillos costeros en Curiñanco, también
es fantástico, es increíble.